Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es César OTG. Hoy día te voy a seguir contando la historia de Marvel Comics. Recuerda que nos hemos quedado en 1951 con la creación de Atlas Comics. Pero antes te tengo una pregunta. ¿Qué cómics tiene la portada o qué cómics tiene en la portada el logo de Timely Comics, en la etapa de Timely Comics? Y la respuesta es solamente hay una, y esa es el Capitán América Comics número 14 de 1941. Cuando tú miras un cómic, miras la portada, es normal ver el título y también ver el nombre y el logo de la editorial a un costado. Pero sin embargo, en toda la etapa de Tiny Comics solamente hubo un cómics con el logo en la portada de la editorial de Timely Comics, y esa es la del Capitán América. Sin embargo, podemos además hablar que en 1942, un año después, van a aparecer 7 cómics también con el logo de Timely Comics en la portada, pero es un logo variante, no es el logo característico que todos conocemos. Bueno, regresemos a 1951 con Atlas Comics. Atlas Comics tiene un sello característico, es un globo terráqueo en blanco y negro y con la palabra Atlas en el centro. Resulta que este sello ya lo había estado probando Martin Goodman desde 1943. Hay cómics, por ejemplo, el primero de ellos es el Human Torch, que tiene este sello tan característico, pero a color. Y también te voy a mostrar en pantalla otros cómics que también tienen este sello de Atlas a color, que para 1951 va a ser el sello distintivo de la nueva editorial de Martin Goodman, pero esta vez a blanco y negro para hacer la distinción. Y el primer cómic en 1951 que tiene el sello de Atlas Comics, en blanco y negro por supuesto, va a ser Arizona Kid número 5. Y en la pantalla te voy a enseñar los 10 primeros cómics que tienen este sello tan característico para que lo tengas en tu archivo. Como pueden ver, hay una gran variedad de cómics, All True Crime, Amazing Detective, entre otros. Cabe mencionar que para esta época nos podemos saltar hasta 1954, y en 1954 va a llegar un tema importante, el código del cómic, y es necesario mencionarlo porque va a influenciar mucho la industria. Pero esto tiene antecedentes y nos tenemos que remontar hasta 1947. Resulta que hay una gran pregunta y una gran preocupación por un sector en los Estados Unidos. ¿Los cómics influencian de forma negativa a los niños y adolescentes? ¿Sí o no? Esta es una gran discusión que se va a llevar a cabo durante los años 40, los años 50 y quizás hasta el día de hoy. Lo cierto es que en la medida de que haya una censura a la industria, la propia industria va a iniciar su autocensura. Así que se va a formar una asociación. La asociación se va a llamar Association of Comic Magazine Publisher, con un sello tan característico que es una estrella color amarilla donde dice este cómic está autorizado por la asociación. El primer cómics de la etapa de Atlas Comics que va a llevar este sello va a ser el Astonishing número 12 de abril de 1952. Y va a pasar una cosa, que muchas editoriales, incluyendo Atlas Comics de Martin Goodman, no van a obedecer la asociación. Hay cómics que tienen el sello, la estrella, y algunos otros cómics no. Y las protestas y estos movimientos anti-cómics, por así decirlo, van a seguir creciendo. Llegamos a 1954, donde aparece un doctor, bueno, ya había aparecido en el mundo de las críticas, de los cómics, de la censura, llamado Frederick Wertham, que va a publicar en 1954 La seducción del inocente. La seducción del inocente merece un review o un resumen aparte. Me parece que lo voy a hacer, que es muy importante saber toda la historia porque recoge antecedentes, juicios, cuál es la experiencia tanto en Canadá, Inglaterra, en Estados Unidos, aparte de todas las entrevistas que hace Fred Huerta, que
por supuesto que no me voy a olvidar que para el 2010, cuando se hace una investigación sobre los archivos que dejó Freddy Huerta, se comenzó a criticar sobre la validez o sobre la veracidad de algunas entrevistas que había hecho el doctor para su libro. Por ejemplo, que el hecho que él señalaba que había hecho una investigación con 500 alumnos, porque 500 alumnos era aproximadamente los que iban a las clínicas que él trabajaba sobre delincuentes juveniles. Resulta que se hacen investigaciones y posiblemente haya habido algo de 130 o 133 chicos nada más. Quizá por la premura no hizo una investigación tan exhaustiva sobre si existe una conexión directa entre jóvenes delincuentes o no con los cómics. Por ejemplo, ¿no? El hecho de que en una de las entrevistas él diga a un delincuente juvenil de por qué robó y el niño o el adolescente ya ha dicho que era porque leía cómics, según las investigaciones que se hacen en el 2010 de una doctora que va a ver los archivos, dicen que este joven, a Freddy Huerta le importó que el joven haya leído cómics, pero no le importó que venía de una familia disfuncional. Por lo tanto, ¿cuál era lo que llevó al camino del crimen al adolescente? ¿A leer cómics o que haya venido de una familia disfuncional? ¿No? Entonces, esos cuestionamientos. Pero fuera de estos hechos que son muy relevantes, en el libro se citan ya sí estudios de otros doctores, de otros países, de otros análisis, juicios, tanto así que el libro termina con una reflexión que me resultó interesante donde dice, o hay una señora donde su hijo adolescente iba a ir a la cárcel, no iba a ir a una correccional, donde se acerca llorando a él y le dice de que ella es la culpable y él le dice, no, la sociedad es el culpable de que tu hijo haya sido un criminal. Entonces ella se va y luego regresa llorando y le dice, doctor, vuelva a decir si yo soy culpable o no. Y él dice, no, tú eres inocente. Y ahí acaba el libro. Lo cierto es que nadie puede negar que el libro sí se nota que hay una preocupación por los jóvenes y adolescentes. Ahora, el tema de si se influencia o no se influencia, lo cierto es que en la medida que las editoriales no estaban poniendo cartas en el asunto para, digamos, alivianar estas preocupaciones porque la televisión y los diarios escritos sí estaban regulados, pero los cómics no, tenían carta libre. Por ejemplo, en los cómics, por más que los que defiendan a los cómics digan, en las editoriales por supuesto, digan no, que esto es para niños y esto es muy santo, los que leemos cómics sabemos que hay una gran variedad de material, ¿no? Y por más que en la obra, por ejemplo, de Freddy Huerta digan que también se acusa a los libros, por ejemplo, la Ilíada, que también hay homicidios, hay crímenes, pero él dice, pero no hay una publicidad de compra un arma. La cosa que los que leemos cómics, como él ha visto también, sí hay publicidad de armas en los cómics, cosa que es muy llamativo. Lo que sucede es que en los años 40, cualquier persona que quería publicitar cualquier cosa podía publicarlo en un cómics y que supuestamente estaba dirigido para niños. Y por supuesto que él se centra más en lo que son los cómics policiales, que básicamente un gran porcentaje de su crítica a ellos, porque ahí hay violaciones, hay descuartizamientos, hay muertes, hay ejecuciones y por supuesto que no está regularizado este tema y él decía que por más que puedas decir que los niños no lo compraban, pues en la práctica sí lo hacían. Y además el tema subjetivo también, ¿no? El cómic como por ejemplo el crimen no paga, ¿no? Crimen en grande, no paga en chiquitito y era como que muy subjetivo qué es lo que querías sobresaltar, ¿no? El crimen o el no paga o la justicia, ¿no? Y claramente era el crimen, ¿no? Todas estas cuestiones se relatan en el código en la seducción del inocente y se va a hacer 3 sesiones en el Senado de los Estados Unidos para aclarar el tema. Por una parte, las editoriales y por otra parte,
las diferentes comisiones y entidades que estaban en contra de los cómics, incluyendo Frederick Wertham y sobre todo este libro que les he contado. Por supuesto que las editoriales no pueden defenderse correctamente porque no pueden defenderse, no tienen las herramientas necesarias. Cuando tú lees un cómic, sí ves, por ejemplo, del Capitán América, ¿no? Que los japoneses los dibujan como si fueran monstruos, ¿no? Entonces, Fred Wertham, por ejemplo, dice en esta opinión, no del Capitán América, pero sí en otras historias, que a los extranjeros siempre se los va a poner como monstruos. A los afrodescendientes, a los japoneses, a los latinos, todo lo que no es blanco y americano es dañino. Entonces, eso es el concepto que se están llevando los chicos de lo que es el mundo y la sociedad. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, lo cierto es que como no pueden defenderse correctamente, porque una cosa es, esto es lo que les estoy diciendo que es cierto, pero otra cosa es que esto influencia a los niños. Eso hay que probarlo. Pero de que se publicite armas, de que son machistas, de que son sexistas los cómics, sí lo es. Pero que influencia a los niños, ese es un tema que se tiene que demostrar. Y las editoriales no pudieron demostrarlo. Y antes de que haya una legislación en contra de ellos forman su otro comité de autocensura, porque eso es mejor que nos censuren los terceros, mejor que nos censuramos nosotros. Así que forman una nueva asociación que se llama el Comic Magazine Association of America en 1954. Y en Atlas Comics, el primer cómic que va a tener el sello tan característico que todo el mundo lo conoce, va a ser el Battle de Atlas Comics. El Battle número 38. Ese va a ser el primer cómic que tiene el sello del Código del Cómics, que para 1957 va a ocurrir, o mejor dicho, 56 va a ocurrir un hecho que también va a cambiar un poco Marvel, porque a Martin Goodman se le va a ocurrir cambiar de distribuidora a una grande como la American New Company, pero esta para el 57 va a cerrar, le van a demandar por monopolio y va a cerrar sus puertas. Entonces Martin Goodman se va a quedar sin distribuidor y va a tener que recurrir a la competencia, a la Independence News de DC Comics, y este le va a decir solamente te podemos distribuir 8 al mes, lo que va a llevar una crisis a Martin Goodman. Pero felizmente, y como dato, el último cómics en llevar el logo de Atlas Comics va a ser Dippy Duck de octubre de 1957 y Nellie Nurse también de octubre de 1957. Y como Independence News de DC Comics va a distribuir los cómics ahora de Marvel, ya no va a llevar el logo de Atlas Comics, de acuerdo de repente a los tratos que estaba haciendo con Marvel, con Atlas Comics. Y el primer cómics que va a llevar el sello de Independence en un cómic de Atlas Comics va a ser Patsy Walker. Patsy Walker número 73 en octubre de 1957. Y en 1958 va a llegar, ahora sí, Jack Kirby. Y Jack Kirby junto con Stan Lee van a comenzar a hacer portadas geniales gracias a Jack Kirby. Acá lo pueden ver en la imagen. Y llegamos a 1961. En 1961 Martin Goodman funda, otra vez cambia Atlas Comics a Marvel Comics, y el primer cómic con el sello de Marvel Comics va a ser Journey into Mystery número 69 y Patsy Walker número 95. Es increíble que estos dos primeros cómics sean los de la etapa de Marvel Comics. Ahora nos saltamos. Miren, va a aparecer el cómic de Amazing Adventures número 3 de agosto. Y en noviembre va a llegar Los Cuatro Fantásticos, 1961. Ya para este momento las cosas cambian. El logo que vamos a ver en la portada del primer cómic que les he mencionado
va a ser una MC, una M grande y una C chica abajo. Esa va a ser el primer logo que vamos a ver en la portada. Ya para 1963 el logo de Marvel Comics va a cambiar, ya es el nombre completo que vamos a ver en la portada. Y desde ese momento para adelante el logo va a comenzar a cambiar constantemente. Y en 1968 Martin Goodman va a vender Marvel. Y esto les tengo que contar la historia porque para enlazar con un video que hice hace 4 años atrás. Martin Goodman en 1968 vende Marvel. Martin Goodman vende Marvel a Perfect Film and Chemical Corporation. Y este va a cambiar en el 73 su nombre a Cadence Industries. Y Cadence Industries en 1986 va a vender a Marvel a New World Picture. Y New World Picture va a ser absorbido por MacAndrew and Forbes Holding. Y es así que en 1989 va a pasar a ser la nueva dueña junto con su presidente Ron Perlman de Marvel. Y si quieres saber qué sucede, tienes que irte a los videos donde hablé de Toy Biz y Marvel. Y ahí completas toda la historia. Gracias.